El día de hoy vamos a tocar un tema que puede parecer incluso hasta controversial en algún punto, o también muchas veces ha sido mal tocado o abusado en ciertos contextos, ¿ya? Vamos a avanzar con el cuarto sermón de la serie, una teología bíblica sobre el sufrimiento, ¿ya? Hemos venido hablando sobre el sufrimiento y partimos diciendo, lo primero que dijimos es que no nos debe extrañar cuando llegue el sufrimiento. En segundo lugar, dijimos que el sufrimiento y la presencia de Cristo no son incompatibles. Cuando sufrimos, aunque no lo veamos, Cristo está ahí. La semana pasada vimos a aquel varón de dolores, a Cristo, como aquel que tuvo un llamado, una vocación a sufrir por amor a nosotros y por lo tanto puede compadecerse de nosotros porque Él conoce lo que es el sufrimiento. Habiendo dicho eso, el día de hoy vamos a tocar un sermón que tiene por título La debilidad de un verdadero cristiano, ¿ya? La debilidad de un verdadero cristiano. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo capítulo 73, versículos 21 al 26. Salmo capítulo 73, versículos 21 al 26. Salmo 73, 21 al 26 dice así. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén y amén. Hermanos, mucho se dice que la Biblia, una de nuestras doctrinas fundamentales, es que la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada, ¿verdad?, por el Señor. Pero se dice algo interesante del libro de Salmos, porque se nos dice que a lo largo de toda la Biblia es Dios hablándole al hombre a través de las narraciones, a través de las profecías, a través de los evangelios, ¿verdad?, de las cartas. Pero en el libro de Salmos, hermanos amados, tenemos una característica particular, porque se muestra el corazón humano derramado delante de Dios. Es el hombre hablándole a Dios, pero aún así de una forma inspirada. Y leímos este pasaje donde vemos a un hombre débil, un hombre cansado, un hombre agoteado, un hombre angustiado, ¿verdad? Y si nos vamos al pasaje de Marcos que leímos y que hemos venido desarrollando durante esta serie, la escena de Cristo con sus discípulos en la barca y la tempestad, las palabras que salen de la boca de los discípulos es una palabra de angustia. No tienes cuidado que perecemos, le dicen los discípulos a Jesús. Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así gritaron ellos al maestro mientras las olas se alzaban sobre la barca. No solamente estaban luchando con una tormenta externa, no solamente estaban batallando con una tormenta exterior, más bien también estaban con una tormenta interna lidiando, una tormenta en el corazón, miedo, desesperación, sensación de abandono. ¿No tienes cuidado que perecemos? Esta escena, amados hermanos, que ya hemos meditado en esta serie, hoy nos lleva a mirar desde otra óptica. Le vamos a sacar mucho jugo a esta escena. Vamos a mirar desde la óptica del corazón humano en crisis. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí en esta hora hemos pasado más de alguna vez alguna crisis en donde nos hemos visto angustiados hasta lo sumo. Hermanos, en nuestra época, muchos de estos sufrimientos internos reciben nombres clínicos, ¿verdad? Hablamos a veces de ansiedad, una ansiedad generalizada, crisis de ansiedad. Hablamos que es cuando el alma no puede descansar por temores persistentes, ¿verdad? Haciendo elucubraciones en la mente de cosas que aún no suceden, pero pensando que van a suceder, miedo a lo que pueda suceder, ¿verdad? Hablamos de ataques de pánico hoy en día, cuando una persona siente que se ahoga en su propia emoción y piensa que va a morir, ¿verdad? Vemos también de nombres como la depresión reactiva, cuando una pena nos roba toda la energía vital, cuando tenemos tanta pena que estamos sin ganas de vivir, ¿verdad? Cuando el alma no puede librarse de un recuerdo doloroso o de una realidad dolorosa. Algunos de ustedes estarán en este momento pensando o tratando de entender o de identificándose con una de estas realidades. Hermanos amados, pero es importante decirlo con claridad.
la Biblia no ignora estas realidades. La Biblia jamás nos ha hablado, ¿verdad?, de superhombres y supermujeres en la fe que no tienen conflictos, que no tienen ansiedades, que no tienen crisis, que no pasen por el valle de sombra y de muerte. La Biblia no ignora estas realidades. Es más, la Biblia no calla ante ellas, tiene mucho que decir al respecto. Lo que hoy describimos con etiquetas clínicas como las que acabo de nombrar, la palabra de Dios lo ha reconocido desde siempre como luchas en el interior del alma del hombre, ¿verdad? Como quebranto en el interior del hombre. Estas son palabras que en los salmos, por ejemplo, encontramos con mucha frecuencia, ¿verdad? Mi alma, ¿verdad? El quebranto de mi alma, abatimiento de espíritu, turbación, mi corazón está turbado, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? También tuvieron esta realidad. Hermanos, los salmos están llenos de estos clamores. Clamores donde el salmista dice: ten compasión de mí, mi alma está quebrantada, mi alma está turbada. Hermanos, hombres de Dios que tuvieron estas crisis. Los profetas también lo vivieron y los apóstoles también. Es más, ni siquiera Cristo, de hecho, por sobre todo Cristo, supo lo que es tener crisis, ¿verdad? Crisis en el interior del corazón. Hermanos, Jesucristo experimentó la tristeza hasta la muerte. Él dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mientras sudaba gotas de sangre por causa de la angustia, ¿verdad? Y Él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy día es: ¿puede un creyente pasar por un periodo de debilidad? ¿Puede un creyente ser débiles en la fe, débiles en la carne, mejor dicho, en esta realidad de nuestra carne, de nuestra realidad en este mundo? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y he dicho, hermanos amados, que muchas veces se abusa de esto, porque pensamos, amados hermanos, que muchos piensan que un creyente no puede ser débil, que un creyente nunca se puede enfermar de los nervios, por ejemplo, que un creyente nunca puede tener una crisis de ansiedad o una crisis de angustia. Malamente se dice al respecto, ¿verdad? Y correctamente se llega a ese extremo. O por otro lado, también se llega al otro extremo, ¿verdad? De analizar todo desde una perspectiva puramente psicológica, cuando la palabra es suficiente para dar respuesta al alma afligida. Hermano amado, la Escritura es nuestra autoridad final. La Biblia es la autoridad suprema, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y nos habla con verdad y con poder y con consuelo. Nos muestra la realidad, no la esconde, y nos da la solución también, ¿verdad? Que lo vamos a ver a lo largo de este sermón. Y este sermón es para usted, hermano amado, hermana amada, que como aquellos discípulos en Marcos 9, versículo 24, dijeron: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque soy débil. Si usted se considera débil, este sermón es para usted en esta hora. Pero también es una exhortación para que aprendamos a mirar con compasión al otro creyente que es débil, al que es semejante a nosotros, ¿verdad? Que a veces miramos por encima del hombro porque lucha con cuestiones que nosotros no luchamos, ¿verdad? A lo mejor hay hermanos que son más débiles en algunas áreas, ¿verdad? Y a veces no los miramos con compasión. Esperamos que este sermón también sirva para aquello, así como Cristo miró a sus discípulos con compasión. Para que comprendamos, hermanos, que incluso cuando la fe se envuelve en lágrimas, sigue siendo fe. A veces la fe, rodeada de lágrimas, sigue siendo fe, si se aferra a Cristo, por supuesto. Veamos lo que dice el versículo 21 y 22 del Salmo 73. El salmista comienza diciendo lo siguiente. El primer punto: la tormenta interna del alma. Él dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Esta es una crisis de pánico. Esto es lo que vemos hoy día en realidad, clínicamente diagnosticado, una crisis de pánico. En mi corazón se sentían punzadas. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice el salmista. Hermanos, aquí Asaf, que fue un levita de la tribu de Leví, ¿ya? Un músico y cantor nombrado por el rey David para dirigir la adoración en el tabernáculo, es el autor de este salmo, el cual está describiendo una crisis espiritual profunda, una crisis de angustia, una crisis de pánico, ¿verdad? Una crisis de ansiedad. Él está hablando de una experiencia interior que no puede explicar con serenidad. Las palabras son fuertes las que dice, ¿verdad? Soy como una bestia, no entiendo nada, solo siento pesar en mi corazón, ¿verdad? Él puede mostrar ahí amargura, nombra punzadas en el alma, torpeza,
confusión. Son cosas con las que nosotros a veces hemos tenido que lidiar. A veces nos hemos sentido confundidos en medio de una circunstancia completamente adversa, sin saber en qué dirección ir, qué decisión tomar. Él se compara a sí mismo como una bestia delante de Dios, como alguien incapaz de razonar espiritualmente. ¿Usted se ha sentido alguna vez de esa manera? Incapaz de razonar, incapaz de acercarse a Dios, aunque el Espíritu Santo clama por dentro hacia el Padre y sin la posibilidad de tener la voluntad humana de hacerlo. Este lenguaje no es exagerado, no es poético, es una descripción precisa de lo que muchos creyentes sienten cuando la tormenta no solamente golpea su cuerpo o sus circunstancias, sino que golpea el alma misma, ¿verdad? Quebranta el alma misma del creyente. Hermanos amados, a veces esta lucha se manifiesta con tristeza persistente, Otras veces a veces hay personas como resentimiento hacia Dios por lo que Él permite. A veces hemos preguntado, ¿por qué Dios permite que me suceda esto a mí? ¿Verdad? En ocasiones también se trata de un bloqueo emocional, donde uno ora, pero ya no espera nada, ora porque sí nomás, ¿verdad? Por si hay respuesta o no hay respuesta, ¿verdad? Ya es indiferente a esa realidad, como si el corazón estuviera dormido, o peor aún, en rebelión muda. Hermanos amados, en la actualidad a estas experiencias las diagnosticamos clínicamente, como ya lo hemos nombrado. Pero no importa el nombre que le pongamos clínicamente a estas realidades, la Escritura ya hablaba de esto. El salmista lo llamaba amargura del alma, ¿verdad? Bestialidad delante de Dios, como ya lo mencionamos. Y no es una ignorancia, hermanos amados, de la realidad humana, sino una lectura más profunda para ella en las Escrituras, porque la Biblia no diseca al ser humano para estudio, ¿verdad? Lo expone con verdad, lo expone realmente lo que el hombre es capaz de sentir en el momento de angustia y lo redime con gracia. Eso es lo que hace el Evangelio. Vayamos nuevamente a la escena de la barca con los discípulos, ¿verdad? Como ha sido la tónica en esta serie. En Marcos capítulo 4 los discípulos están en la barca y la tormenta los envuelve. Viene la crisis, viene la angustia, pero lo que nos va a llamar la atención el día de hoy es lo que sale de sus corazones. En el versículo 38 de Marcos 4, cuando dicen desesperadamente, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces hemos clamado en nuestro corazón diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás conmigo en medio de esta aflicción? Esta pregunta, mejor dicho, revela pánico, un pánico espiritual. Ya no dudan del poder de Dios, no dudan del poder de Cristo, hermanos amados, sino del cuidado de Cristo. Ellos dudan de que Cristo lo esté cuidando realmente. Es el tipo de crisis que no se expresa solo con miedo, sino con acusación. Detrás de esa pregunta hay una mezcla de miedo y reproche. ¿No te importo? Señor, ¿no te importa lo que estoy viviendo? ¿No tienes compasión de mí? Hermano amado, hermana amada, estoy seguro que cada uno de nosotros en más de alguna ocasión nos hemos preguntado, hemos hecho ese tipo de preguntas. Y ese mismo clamor ha salido de muchas bocas de creyentes en hospitales, en funerales, en despidos, en traiciones, ¿verdad? Ese lenguaje de la fe débil, pero aunque sea una fe débil, es una fe real. No necesariamente es una fe que no exista, es una fe que está sufriendo, una fe envuelta en lágrimas. El temor, la duda, la desesperación y la ansiedad irrumpen sobre ellos como un diluvio y no saben qué hacer. Sé que esta es una descripción triste y capaz que todos nosotros se transforma en una atmósfera, ¿verdad?, bien melancólica al tratar este tipo de temas desde el púlpito. Pero hermanos amados, quiero en esta hora apelar a la conciencia de todo cristiano verdadero para que me diga si lo que digo no es correcto o si no es verdad. Todos nosotros en una u otra ocasión hemos vivido, viviremos esta realidad. Ahora, pero como siempre el Evangelio nos describe tan perfectamente, pero también nos da siempre una salida maravillosa. Vamos al punto 2, la fidelidad de Dios cuando desfallecemos. Dice el versículo 23 y 24, con todo, o sea, con toda esa realidad, ¿verdad?, de tener punzadas en el alma, de sentirse desconsolado, ¿verdad? Dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, le está diciendo a Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
Hermanos, después de confesar su amargura, después de confesar la torpeza espiritual, esa ceguera, ¿verdad? Esa angustia que no lo deja ni siquiera pensar, el salmista irrumpe con esa frase, con todo. Y ese contraste es poderoso, ¿sabe por qué? Porque nos muestra que la debilidad del creyente, la debilidad del cristiano no cancela la fidelidad de Dios. No cancela la fidelidad de Dios. Dios no es fiel de acuerdo a cómo tú te comportes. Dios es fiel porque Él se comporta de acuerdo a sus atributos. Y si Él es fiel, dice la palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. El salmista, amado hermano, no está diciendo, y entonces me rehice, reconstruí los pedacitos de mi alma y volví a confiar. No dice eso el salmista. Él dice, con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. La versión NBI, ¿verdad? La NBI dice lo siguiente. Dice, pero yo siempre estoy contigo porque tú me sostienes de la mano derecha. Creo que calza mucho más con lo que el salmista quiso decir. Aquí se aclara que es Dios el que ha sostenido al salmista a su lado y no al revés. Y no al revés. Es Dios quien ha estado al lado de nosotros cada vez que hemos declarado con nuestras bocas, ¿verdad? Palabras como, ¿me has abandonado, Dios? ¿Hasta cuándo he de sufrir esto? ¿Por qué me has dejado? El Señor ha estado con nosotros. Y aquí se revela una de las verdades más consoladoras del Evangelio, hermanos amados. Aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad. Es una realidad. Y aún así, no dejar de ser cristiano. Porque a veces somos ligeros para juzgar a alguien que está en una depresión, que está pasando un momento difícil, ¿verdad? Y inmediatamente lo catalogamos de débil, de incrédulo, de falso cristiano. A veces, espero que no, ¿verdad? Pero existe ese corazón legalista, ¿verdad? En el interior de cada cristiano que lucha contra esa superioridad espiritual respecto del otro que está sufriendo. Pero esta es verdad, hermano amado. Aún el verdadero cristiano, aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad y aún así no dejar de ser cristiano. No dejar de ser cristiano. Y esta es una afirmación que debemos recobrar en una época de apariencia espiritual, en una época de legalismos, en una época de juicios rápidos que juzgamos con tanta superficialidad, ¿verdad? De hecho, Asaf, el autor de este salmo, un líder de adoración, un hombre fiel, confiesa que ha sido torpe, que ha sido impulsivo, que ha sido necio y emocionalmente inestable. Algunos de ustedes se preguntarán por qué la iglesia me ha soportado tanto tiempo en tantas debilidades. Porque creemos, hermanos amados, que una debilidad no hace que alguien no sea cristiano. Necesitamos consolarnos, tolerarnos, aprender a levantarnos los unos a los otros, como dice Gálatas 6, capítulo 1, si no me equivoco. Permítame un segundito. Gálatas 6, capítulo 1. Acá, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, en tiempos de apariencias, de legalismos, de juicios rápidos, tenemos que aprender esta realidad, tenemos que entender esta realidad, hermanos amados, pero no por eso un creyente que está débil deja de ser un hijo de Dios. Dios no te ha abandonado por tu debilidad. Dios sigue ahí en medio de tu debilidad porque Él es fiel. Aunque tú no lo seas, aunque yo no lo sea, Él sigue siendo fiel. La debilidad no invalida la autenticidad o genuinidad de la fe, ¿verdad? Una fe puede ser débil en medio de una crisis, ¿verdad? Pero sí seguir siendo una fe aferrada a Cristo. A veces podemos inclusive, lo contrario, mostrar externamente una fe sumamente fuerte, pero no tener ni una pizca de relación con Dios. La debilidad no invalida la autenticidad de la fe. No existe la perfección literal y absoluta entre los cristianos verdaderos mientras están en el cuerpo. Esta es una doctrina fundamental. No existe la perfección literal y verdadera mientras estemos en este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo clamaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? ¿Quién me librará?
Por más convertido, por más renovado y santificado que seas, seguimos sujetos a debilidades, seguimos sujetos a enfermedades, seguimos sujetos a crisis de ansiedad cuando colapsamos porque parece que el mundo se viene contra nosotros. Hay una doctrina que se llama el perfeccionismo, que lo enseñó Wesley, ¿verdad? John Wesley, que enseñaba que un creyente podía alcanzar una santidad sin pecado en esta vida, ¿verdad? Al enseñar, y eso ha producido falsas expectativas que han dañado a muchos creyentes sinceros, llevándolos a la culpa o al autoengaño, ¿verdad? O viviendo de apariencias, sin mostrar la verdadera debilidad que todos nosotros tenemos mientras batallamos en este mundo, en esta carne. Hermanos, los discípulos en la barca representan esta misma tensión, ¿verdad? Son hombres escogidos, son discípulos del Señor, con una fe verdadera, ¿verdad? Pero su reacción ante la tormenta es la de hombres atemorizados, impulsivos, incluso incrédulos, ¿verdad? Y siempre tuvieron que lidiar con esa realidad. El apóstol Pablo era un hombre sumamente impulsivo y después inclusive de que el Señor Jesús asciende a los cielos a la diestra del Padre, los discípulos siguen batallando con sus mismas debilidades. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos alcanzar un nivel de perfección en el que nunca nos sintamos débiles? Hermano amado, sin embargo, Cristo no los echó afuera. No los reprendió con dureza, ¿verdad? No los reemplazó por otros discípulos más valientes, ¿verdad? Él calmó la tempestad, Él calma la tormenta y luego les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le pregunta, ¿verdad? Pero no es desprecio, no es despectivo, es una corrección tierna, ¿verdad? Es discipulado en medio de la debilidad, es acompañándote en medio de la debilidad. Hermano amado, ¿cuánta falta hace que alguien cuando estemos débiles esté cerca de nosotros para levantar nuestros brazos, para consolarnos? ¿O cuánta falta le haces tú a ese alguien que está débil y que puede tener una palabra de aliento de parte tuya? Si alguien dentro de la congregación ha estado al lado tuyo en medio de tus debilidades, dale gracias al Señor por ello. Dale gracias al Señor por esa persona. Hermano amado, este punto nos obliga a repensar muchas cosas. Nos obliga a repensar nuestras categorías. En muchas iglesias se ha equiparado debilidad con falta de fe genuina, con falta de autenticidad, como si un verdadero creyente no luchara con ansiedad, como si un verdadero creyente no luchara con confusión o con dudas. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La fe puede estar genuinamente enraizada en Cristo y aún así flaquear. Y aún así tener debilidades en medio de este mundo caído. El creyente puede ser auténtico y al mismo tiempo torpe, temeroso, contradictorio, inmaduro, porque está en un proceso de crecimiento. Pero puede pasar todas estas realidades y no tener necesariamente una fe falsa, sino una fe enraizada en Cristo. El discípulo puede amar a Jesús y aún así preguntarle, ¿no te importa lo que me pasa? Interesante, hermanos amados. Por último, el Evangelio nos lleva a un último punto, la confesión del alma que ha pasado por la tormenta. El salmista dice en el versículo 25 y 26 lo siguiente, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué frase. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí, hermanos amados, después de ese con todo del versículo anterior, donde Asaf reconoce que es Dios quien lo sostiene, ahora el salmista aborda, o mejor dicho, desborda en su confesión, una confesión de absoluta dependencia y adoración profunda. Y ese es el momento en que los cielos se vuelven a abrir. Es como si la tormenta interna lo hubiese vaciado, pero este vacío ahora es llenado por la presencia misma de Dios. Hermano amado, yo estoy seguro que más de alguno de nosotros hemos vivido esa realidad, pensando que Dios no nos escucha, el cielo está cerrado, ¿verdad? Nuestras oraciones no traspasan el techo, Dios no nos escucha. Pero son momentos en el que nos podemos encontrar con Dios de una manera aún más profunda, como lo hace el salmista en este momento. Ya no está mirando a los impíos, no está mirando ni siquiera sus propias emociones, no está mirando sus dudas. Ahora el salmista está mirando, lo único que le queda es mirar al cielo, ¿verdad? Y allí solo ve a Dios,
¿verdad? Ahí solo puede ver a Dios. Lo que dice Asaf no es algo místico, no es tampoco algo idealista. Es el fruto de haber sido sostenido en medio del quebranto. Es el fruto de reconocer que si Dios no estuviera al lado mío en medio de la angustia, ¿verdad?, estaría absolutamente destruido. No habría soportado lo que he soportado. Solo después de haber sido sacado de la confusión, solo después de haber sido sostenido, puede decir con verdad el salmista: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo que me sostenga sino a Dios? Hermano amado, podemos ser muy hijitos de papá, que el papito siempre va a aparecer, de verdad, tratar de ayudarnos, pero no sacia lo que lo que el alma necesita ser saciada. Podemos tener una buena cuenta corriente, ¿verdad?, con un par de ceros ahí para salir del paso cuando venga la crisis, pero eso no responde, hermanos amados, a la saciedad que necesita nuestra alma. Por eso el salmista dice: ¿a quién tengo yo sino a ti? Y añade: fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos amados, lo que vemos en el salmista es honestidad para reconocer su fragilidad. Hermano, muchas veces sentimos que el cielo no se abre, por así decirlo, ¿verdad? Sentimos que Dios no nos escucha simplemente porque no somos honestos para reconocer nuestra debilidad delante de Él. A veces, ¿verdad? Él no dice: ahora soy fuerte, sino dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Esa es la realidad. Soy un hombre, una mujer débil, ¿verdad? Reconoce su fragilidad física, reconoce su fragilidad emocional, pero no con vergüenza, sino con fe. Él ha descubierto que su debilidad no lo separa de Dios. ¿Verdad? Los profetas decían: diga el débil, fuerte soy. En Dios somos fuertes, ¿verdad? Él ha descubierto que su debilidad no lo separa de Dios, sino que lo conduce a depender más de Él. Hermano, mi vida he experimentado, ¿verdad?, que las veces en que más he estado más cerca de Dios y más santificado para Dios ha sido justamente en medio de una crisis, en medio de una lucha y la adversidad imperante frente a uno. El salmista declara: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esta ya es una confesión madura que solo pueden hacer de quienes viven con humildad delante de Dios. Pregunta: ¿eres humilde delante de Dios? ¿Eres humilde delante del Señor? No se trata de una fe que nunca duda, sino de una fe que vuelve a Dios después de dudar, ¿verdad? Una fe que vuelve a Dios una y otra vez. Es parecido a lo que decía Martín Lutero cuando decía: cada mañana debo mirarme al espejo y predicarme el evangelio una y otra vez, porque una y otra vez se me olvida. Porque las debilidades están presentes en todo momento, pero el humilde una y otra vez vuelve a Cristo. Hermano amado, no se trata de una fe que nunca duda, sino de una fe que vuelve a Dios después de dudar y que se encuentra en Él, y que encuentra en Dios una roca firme, más firme que el alma misma, más firme que cualquier cosa. Volvamos a la escena. Después de que Jesús calma el viento y el mar, los discípulos quedan asombrados y dicen: entonces, dice la palabra, temieron con gran temor, en Marcos 4:41, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Aquí vemos un cambio del miedo a la tormenta, al temor reverente a Cristo. Esta es también una confesión nacida del quebranto, ¿verdad? Una confesión nacida del quebranto. No es una fe orgullosa ni fuerte en sí misma, sino que es una fe sorprendida por la misericordia de Dios. Porque cuando uno ve en perspectiva dice: Señor, ¿cómo me sostuviste en los momentos más difíciles de mi vida? Antes los discípulos temían morir, ahora temen con reverencia al Señor que controló la tormenta, ¿verdad? Porque ese tiene poder sobre todas las cosas. Como dijo Riley en algún momento: por más convertido, renovado y santificado que sea una persona, sigue sujeto a debilidades y enfermedades. Pero esa debilidad ya no es motivo de condena, sino de dependencia. Por eso Asaf no dice: yo soy mi propia roca. Él dice: la roca de mi corazón es Dios. O sea, estoy sostenido en Dios. ¿Qué haces cuando estás en crisis? ¿Vas a Cristo o permaneces ensimismado? ¿Verdad? ¿Te encierras en ti mismo o clamas con honestidad y humildad delante del Señor?
Que el Señor nos ayude. Permítame concluir este sermón con lo siguiente. Hermanos amados, quiero volver un poquito a lo que hablamos la semana pasada. A veces pensamos que Dios no nos entiende, pero Cristo, hermanos amados, nos comprende. Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, sino uno que se compadece porque comprende nuestras debilidades. Hermano amado, ninguno de nosotros ha sido llamado ha tenido una vocación del sufrimiento. Todos nosotros tenemos distintos llamados al evangelio, tenemos un llamado, ¿verdad?, a tener una vocación en este mundo, un servicio a la sociedad en distintas áreas. Pero usted puede creer que alguien haya sido llamado exclusivamente para sufrir. Ese es Cristo. Cristo se encarnó no para autorrealizarse. Cristo no vino a este mundo, Jesús no vino a este mundo, ¿verdad?, para tener un mejor pasar, para dejar un legado intelectual, ¿verdad?, para dejar grandes principios. Hermanos amados, Él vino a este mundo, su vocación, su llamado fue exclusivamente sufrir para cargar el peso de la iniquidad de su pueblo. Solamente Él puede comprender el sufrimiento puede comprender tu sufrimiento mejor que nadie. Observemos nuevamente. Los discípulos gritan, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Asaf grita también, mi corazón se llenó de amargura, era como una bestia delante de ti. Ambos eran creyentes verdaderos, ambos estaban en crisis, ambos hablaron desde la confusión, desde la debilidad, desde el desorden del alma, pero en ambos casos Dios no soltó su mano. Dios no soltará tu mano, aún en medio de la peor de las confusiones de tu alma. Cristo no saltó de la barca, Dios no se apartó de Asaf. ¿Y por qué? Porque la seguridad del creyente no descansa en la fortaleza de la fe. No es cuán fuerte es tu fe, hermano amado, sino en la fidelidad del Dios que lo sostiene, que te sostiene a ti, que me sostiene a mí, aun cuando el cristiano auténtico pueda mostrar mucha debilidad. La flaqueza del creyente no lo descalifica, no lo aparta del amor de Dios, ¿verdad? Hermano amado, vámonos a Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 35 en adelante. El apóstol Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Hermano amado, lo que el apóstol Pablo está diciendo, podemos sufrir tribulación, podemos sufrir angustia, ¿verdad? Podemos sufrir persecución, podemos sufrir hambre, podemos sufrir desnudez, y todas estas cuestiones son cosas terribles para el ser humano. Pero ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios, porque es Dios quien nos ama, es Dios quien es fiel, quien nos hace perseverar y nos sostiene aún en medio de las desgracias más grandes que un ser humano pueda vivir en este mundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano amado, esto significa que tú también puedes ser débil y aún así verdaderamente salvo. Significa que la fe auténtica puede coexistir con la fragilidad emocional y espiritual circunstancialmente, ¿verdad? Y significa que tu seguridad no depende de la firmeza de tu fe, sino de la fidelidad del Dios que te sostiene. Y esa debilidad no es deseable, pero es real, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere ser débil, a no ser que tengamos un ánimo victimista, ¿verdad? Que vamos a tratar en la serie, por cierto, otros puntos de vista sobre la debilidad, sobre el sufrimiento. Pero nadie quiere ser débil, ¿verdad? La debilidad no es algo deseable, pero es real, o sucede. No la celebramos, pero tampoco la negamos. Lo importante, y esto es crucial, es hacia dónde se vuelve el alma cuando reconoce su debilidad. El salmista no se justificó, no huyó, no se encerró en su propio quebranto, se volvió a Dios y encontró que Dios ya estaba ahí, todo el tiempo estuvo ahí. Arthur W. Pink dijo lo siguiente: la fe puede ser débil y el creyente puede tambalearse, pero el poder de Dios no flaquea jamás. Querida iglesia, a ti que estás en medio de la tormenta, tu quebranto no te descalifica. Pero no te quedes revolcándote en el quebranto. Vuelve a Dios, corre a Cristo, acércate con confianza, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel y Él es todopoderoso. No esperes estar bien para orar. Ora cuando no sabes ni cómo orar. No esperes tener paz para buscarlo. Búscalo en medio del ruido y tendrás paz. El Dios que sostuvo a Asaf,
el Dios que calmó el mar y que restauró a Pedro, también puede sostenerte a ti. A ti, ¿verdad? Que ves a otros creyentes tambalear, también te digo, no los juzgues, no los descartes. El verdadero amor cristiano discierne la gracia aún en medio de la debilidad del hermano. Sigue el ejemplo de Cristo. Corrige con mansedumbre, acompaña con paciencia y ora con esperanza. A ti, hermano amado, que aún no has creído, a ti que aún estás, que te has visto apartado, separado de Dios, también te digo una cosa: no necesitas tener una fe perfecta para acercarte a Jesús. Solo necesitas tener una fe quebrada que diga: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, restáurame. Él no te rechaza ni te rechazará. Él no exige que seas fuerte, solo que confíes en Él. El Señor Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan remedio, medicina, son los enfermos. ¿Cuántos aquí podrían decir: Señor, he aquí un enfermo que te necesita? Aunque tu fe sea débil, aunque tus emociones estén en ruinas, aunque tu alma no sepa cómo orar, Dios no te ha soltado. Cristo no te ha dejado. La evidencia está aquí, ¿verdad? Hermano, su fidelidad no depende de tu fortaleza, y por eso la palabra del Señor al apóstol Pablo es también para ti hoy. En 2 Corintios 12:9, Él te dice: bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Solo a Dios la gloria.